sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo. Una persona infectada puede contagiar hasta 18 personas más. Y continuamos aquí en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro segundo bloque de entrevistas con un invitado especial, el doctor Antonio Luébanos, hablando sobre este interesante tema que es el sarampión, que bueno, surgen muchas dudas con este nuevo brote, con esta reaparición de la enfermedad. Y bueno, particularmente, doctor, yo quiero preguntar, porque soy mamá y porque tengo hijas en etapa secundaria, preparatoria, que bueno, si bien sabemos, completaron ya su esquema de vacunación y lo tienen al día, se pudiera decir, pero surge la duda ante las mamás como yo de esta etapa, si es necesario realizar una nueva vacunación, protegerlos o están protegidos con las de la infancia. Doctora Anaí, gracias por la pregunta. La verdad es que es una pregunta muy recurrente. Cuando voy a dar algunos datos que hablan de porcentaje, que es muy importante para poder comprender qué pasa. Se demostró a lo largo del tiempo, yo por ejemplo me sitúo en otro grupo de edad diferente al de ustedes, y cuando nosotros nos vacunaban a los 9 meses de edad. A lo largo del tiempo se dieron cuenta que todavía teníamos anticuerpos de la mamá. Entonces realmente la vacunación no era tan efectiva. Y a pesar de tener vacuna, se enfermaban algunos niños o nos enfermábamos algunos niños. Después de un tiempo se cambió al año de edad la vacunación, pero durante un largo tiempo solamente se aplicó una sola dosis al año de edad. A lo largo del tiempo, porque así es el conocimiento en la medicina, se dieron cuenta que había que revacunar a los 6 años porque la primera dosis de vacuna confiere una protección del 93 al 96%. La segunda dosis nos confiere una protección no total, pero sí muy cercana al 98-99%. Es decir, a pesar de que tenemos 2 dosis de vacunación, de vacunas, tenemos un porcentaje muy poquito de poder tener la enfermedad. Es decir, si tenemos alguna condición de salud o alguna exposición importante, pudiéramos presentar la enfermedad, pero se considera que es muy leve, no es igual que la enfermedad como tal. Segundo, hace un par de años, 2 a 3 años para ser exactos, se redujo el tiempo de la primera a la segunda dosis, un periodo de 6 meses. Es decir, para poderlos vacunar, a los 18 meses ya deben estar vacunados todos. Creo que fue una buena medida porque ahorita la mayoría de los niños así están recibiendo sus 2 dosis. Ahora respondo su pregunta. La edad en la que tiene usted a sus hijos, si ya tuvieron las 2 dosis, no es necesario se vacunen. Pero si la mamá me dice, ¿y qué pasa si le pongo una tercera dosis porque en la escuela hubo un caso? No pasa nada, puede vacunarlo sin ningún problema. No se inactivan los anticuerpos que ya reconoce el organismo. Motivo por lo cual hace un ratito le decía al doctor Julio que si me preguntan, tienen duda, no saben si se enfermaron o no se enfermaron, no encuentran su cartilla, pues mejor vacúnense, no pasa nada si se aplica una sola dosis adicional. Aunque esto no quiere decir que sea una indicación, un refuerzo de la vacunación, es totalmente diferente, pero se puede vacunar y usted puede estar tranquila con sus hijas, ¿sí? Ya si hay algún caso en la escuela donde ellas están, lo único que se pide es que haya vigilancia ante cualquier síntoma que pueda inferir que puedan tener sarampión, pero no están bien protegidos. Y aquí voy a aprovechar su pregunta porque es muy común que el personal de salud también pregunte lo mismo, ¿sí? Creo que es una obligación del personal de salud estar debidamente vacunados. Y nos tenemos que ajustar a las políticas que dicte las políticas de salud. Actualmente dicen que si uno tiene más de 49 años de edad, seguro ya tiene anticuerpos, no es necesario vacunarse. Algo muy parecido y haré algo análogo al COVID. La mayoría de la población mexicana tenemos anticuerpos por enfermedad o por vacuna, pero ya hay una vacuna actualizada y es la misma pregunta. ¿Me tengo que vacunar? Sí, porque la cepa cambió. En sarampión, afortunadamente, se vigila cuál es el tipo de virus que es y afortunadamente el 99% de los casos es el mismo tipo que empezó
en Canadá, en Estados Unidos y en Chihuahua, y en lo que se ha diseminado en la República Mexicana. Entonces, con estas medidas de contención y vacunación es suficiente. Hay una pregunta obligada y que yo creo que la voy a reafirmar, pero sobre la efectividad de la vacuna, tanto en el gremio privado como en el gremio público. Hemos hablado en otros programas que nos usted el favor de acompañarnos cuando hablamos sobre influenza, sobre el tipo 1 y 2, o A y B, en el que marcamos mucho en que la vacuna que se empezó a ofrecer en el sector salud era idéntica a la que se ofertaba en la iniciativa privada. ¿Qué pasa con la vacuna de sarampión en cuanto a eficacia y cuántas dosis son las que debemos de recibir de manera normal para quienes nunca han estado vacunados? Bien, las vacunas antes de ser aprobadas para comercializarse ya sea en lo privado o disponerlo en lo público, hay estudios que garantizan que son efectivas y que tienen una muy buena respuesta inmune. Actualmente el esquema de vacunación para los niños de 0 a 6 años de edad son 2 dosis de vacuna de sarampión. La primera al año y la segunda 6 meses después. Hay que reconocer que hay un grupo de edad que la recibieron al año y apenas la están recibiendo 5 años después. Entonces, eso es lo que está sucediendo en algunas preguntas en donde dicen, doctor, mi niño tiene la del año, pero todavía no tiene la otra. Hay que adelantarla, no hay que esperarse a los 6 años, ¿no? Entonces, eso pone en que el paciente tenga una cobertura por arriba del 98%, 97-98% de efectividad de la vacuna. Y es igual a la que hay en el sector público que la que hay en lo privado. La diferencia en lo privado es que hay 2 marcas, pero realmente son las mismas cepas y son igual de efectivas, para que no tengan desconfianza. Y de la vacuna de influenza, tanto la que hay en el sector salud como en la privada es la misma. La de neumococo, en algunos lugares ya la misma también. En algunas tenemos todavía la 13 valente, ya está disponible la 20 valente, que ahí hay diferencias un poquito de cobertura nada más, pero que ambas son efectivas. De COVID actualmente, y perdón que hable de COVID nuevamente, pero las cepas de vacuna que se están aplicando a la población son las mismas que tenemos en lo privado. Esa es una gran ventaja y hay que reconocerlo del sector salud, que actualmente tenemos para prevenir COVID las mejores vacunas, las más actualizadas, para influenza las mejores, para sarampión las mejores, para neumococo las mejores. Entonces no desaprovechen la oportunidad de vacunarse. Yo creo que vale la pena porque además es una época en la que la gente hace mucha mención porque las campañas de vacunación que hace el sector salud en empresas, en instituciones, es una de las épocas principales en las que se hace mucha campaña. Creo que vale mucho la pena que entendamos que COVID, influenza y otras muchas cosas que tenemos que entender de la vacunación, que es crear un sistema inmune diferente. No es como tal, es crear un sistema inmune en el que esté preparado para dejar una información que el ARN que compartimos a través de la vacuna, que nos ha permitido explicarle a la población y traducir la medicina en un lenguaje que la sociedad podamos entenderlo, doctor. Para nosotros, y lo decíamos hoy en la mañana, en una preparación para hacer de este programa algo diferente, cuando preparamos nuestros temas, decimos, siempre reaprendemos. Hemos vuelto a hacer, tanto Anaí como un servidor, la carrera de medicina, pero en un algoritmo diferente. Invertimos en un proyecto de salud pública a través del programa que nos dio una capacitación diferente y que le permitió a la gente, porque no tenemos ningún producto sobre el escritorio donde anunciemos algo, sino queremos compartir la medicina con profesionales como usted, que han sido pioneros en vernos a nosotros salir como profesionales y decir, vamos a hacer algo más para difundir la medicina, pero en un lenguaje que la gente como usted nos lo traduzca. Yo admiro lo que hacen ustedes porque gran parte de la información que dan ustedes es para prevenir. Y no hay medicina más barata que la prevención. De hecho, el ejemplo de la vacunación es el mejor ejemplo en todo el mundo. Si yo tengo vacunas efectivas, si tengo coberturas adecuadas, podemos controlar las enfermedades, así sean altamente contagiosas. Cito, por ejemplo, la viruela. Viruela es el mejor ejemplo que tenemos, o sea, no hay en el mundo viruela. ¿Por qué? Porque se tuvo una vacuna efectiva. En algún momento en el país hubo un decreto presidencial, no sé si eso lo sabían, un decreto presidencial que dijo todo mundo se vacuna. Aquí no hay excepciones. Claro que si ahora pedimos eso, pues está la Comisión de Derechos Humanos, están los antivacunas,
pero no hay mejor ejemplo que para erradicar una enfermedad hay vacunas y hay bastantes para prevenir estas enfermedades. Y estaríamos hablando de otro tema que no debería de ser sarampión, pero lamentablemente en todo el mundo la pandemia vino a cambiar algunos panoramas en estas enfermedades prevenibles y adicionalmente en algunos países esos retrasos de insistir en que la gente se vacune. Miren, yo no quiero hacer analogía de las mascotas, pero dejo una pregunta al aire. ¿Qué les parece que supusiéramos que el sarampión lo transmiten las mascotas? Ah, caray. ¿A quién van a llevar a vacunar? A las mascotas, para que no nos enfermen a los demás. Afortunadamente el sarampión no lo transmiten las mascotas, pero si la transmitieran, les aseguro que estaríamos vacunados todos. Papá, mamá, hijos, abuelos y claro, las mascotas, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Antes de que existiera la vacuna del sarampión en 1963, esta enfermedad causaba millones de muertes infantiles cada año. Gracias a la vacunación, las muertes por sarampión han disminuido en más del 80% en todo el mundo desde el año 2000.